investigación, procuración de justicia ambiental y urbana, construcción de soluciones desde la academia, el gobierno, las empresas y la sociedad civil. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentan Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. En la contraportada del libro El reino de los animales, de Jesús Mosterín, publicado por Alianza Editorial, el autor nos dice: no te invito, lector, a penetrar en el reino de los animales, pues siempre lo has habitado. Te animo a abrir los ojos y a disfrutar de la riqueza y la hermosura de este reino que es el tuyo. Los seres humanos no somos ángeles caídos del cielo, ni gritos en la noche, ni pura indeterminación. Tampoco somos máquinas ni computadoras. Lo que somos es animales. Parimos y nacemos y comemos y respiramos y morimos como animales, y la mayoría de nuestros genes los dedicamos a codificar nuestras funciones animales. Si quieres saber cómo es un animal, mírate al espejo. Cualquier concepción del ser humano que pretenda alejarnos de nuestra realidad natural es un fatuo ejercicio de ignorancia, autoengaño y superstición. Quédese con nosotros a escuchar una plática sobre el reino de los animales y el triunfo de la compasión con el doctor Jesús Mosterín. Yo soy Francisco Calderón Córdoba. Y yo, Erika Larios Muñoz. Gracias por sintonizarnos. Doctor Jesús Mosterín, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Territorio Ambiental. Gracias, con mucho gusto. Le agradecemos, sabemos que ha tenido una agenda muy apretada en México y bueno, es realmente un gusto poder conversar con usted. Y bueno, doctor, pues preguntarle para una sociedad, ¿qué significa el permitir el uso de animales en circos, en peleas de gallos, por ejemplo, aquí en México, en los palenques, corridas de toros, peleas de perros o la explotación avícola, por ejemplo? Bueno, en concreto la sociedad mexicana, México, pues es un país que en el mundo tiene dos famas. Por un lado tiene fama de país muy pintoresco, muy bonito, muy colorista, y por otro lado tiene también la fama de ser un país muy bronco, muy violento, muy hosco, y un país, bueno, que siempre ha estado de revoluciones y de matanzas, y ahora cada día hay noticias de los narcos y de esta especie de guerras continuas. Y claro, también los animales no humanos, es decir, que efectivamente es uno de los pocos países del mundo donde todavía quedan corridas de toros y peleas de gallos y de perros, etcétera, que antes había en todo el mundo, porque lo que no hay que olvidar es que donde ahora existen son residuos. Pero, por ejemplo, en Inglaterra, por decir algo, había tanto corridas de toros como peleas de gallos y peleas de perros y otras, de osos con perros y bueno, y en Francia y en Italia o sea, estas cosas eran, las peleas de gallos, por ejemplo, pues existían en todas partes, ya en el Egipto antiguo y aquí, pues en América, por ejemplo, que es el último sitio donde se han ido prohibiendo, pues también se han ido prohibiendo. Ya en Chile, por ejemplo, en fin, que de cierto modo es el país más civilizado, así de tranquilo en América Latina, pues ya hace 200 años que prohibieron tanto las corridas de toros como las peleas de gallos. Y curiosamente las prohibió el libertador O'Higgins el mismo día y por el mismo decreto que prohibió la esclavitud. O sea, prohibió a la vez la esclavitud, las corridas de toros y las peleas de gallos como salvajadas impropias de un país ilustrado y moderno. Y luego pues se prohibieron también en Argentina, luego se prohibieron en Brasil, luego se han ido prohibiendo. El último sitio que se han prohibido, si estoy bien informado, es el año pasado en Panamá. Entonces, esto pues es una cosa que claramente este tipo de prácticas están en decadencia. Pero además no hay que olvidar que el problema no es solo con los espectáculos de la crueldad con animales humanos, sino que en Europa, hasta el siglo XIX, todavía más populares
que los maltratos y las muertes de los animales no humanos eran los maltratos y muertes de los animales humanos. Por ejemplo, en España, los espectáculos que más gente atraían eran las quemas de herejes por la Inquisición. Hacían los fuegos, los quemaban, pero iba la gente, iban las familias con la tortilla de patatas, con los niños, con la familia, y al mismo tiempo pues había como otros espectáculos y titiriteros y chiringuitos donde vendían pues cosas para comer y otros, en fin, era todo un... Y las ejecuciones públicas lo mismo, tanto en Inglaterra como en España, como en todas partes, cuando ejecutaban a alguien por razones políticas o porque era un delincuente o un asesino o lo que sea, no lo ejecutaban en un sótano o en un patio escondido, no. Lo ejecutaban en el sitio que más gente cupiese. O sea, por ejemplo, en Londres, delante de la Torre de Londres. Incluso en la Revolución Francesa, como saben ustedes, pues las cabezas rodaban constantemente. Pero no ponían la guillotina en un sitio oscuro y escondido. Elegían la plaza más grande de París, que es la Place de la Concorde. Y allí en medio de esa plaza enorme, la Plaza de la Concorde, iban cortando las cabezas y todo alrededor pues había tribunas y asientos y gente que se pasaba el día allí viéndolo. Las mismas ejecuciones, todavía posteriormente, en Madrid se suprimieron las ejecuciones públicas pues hacia 1900, un poco antes. Y en Barcelona también, poco después. Y hubo protestas incluso de algunos que decían que era una medida, digamos, contra los pobres, porque los pobres como se divertían era viendo las ejecuciones y esas cosas, y que suprimiendo esto pues les privaban de su espectáculo favorito. O sea que no hay que pensar que la gente de aquí ni de ningún otro sitio pues de por sí sea más cruel ni más nada, sino sencillamente que todas estas costumbres pues crueles y violentas que había en todas partes, pues se fueron eliminando, sobre todo después del siglo XVIII, en que tuvo lugar un gran movimiento que se llamó la Ilustración, que fue un movimiento, por un lado, diríamos, de iluminación de las mentes y, por otro lado, de suavización de las costumbres. Y efectivamente, después de la Ilustración, pues estas cosas poco a poco fueron siendo prohibidas en los diversos países de Europa, y algunas pocas que quedan, por ejemplo en España, pues obviamente son residuos y son cosas que también, pues, en fin, muchos queremos que se supriman. Ya hemos conseguido que se supriman en algunas regiones y bueno, esperemos que acabe suprimiéndose pronto en todas. Doctor, ¿cuál es su opinión sobre una iniciativa de algunos legisladores de la capital mexicana de buscar que los animales de compañía sean reconocidos como sujetos de derecho? Porque sabemos que la legislación actual pues los ve como objetos. Sí, bueno, esto es una cuestión convencional. O sea, no es que yo mismo, pues la verdad es que no me importa mucho que me reconozcan como sujeto, como objeto, lo que sea. Lo que me gusta es que me traten bien con independencia de la calificación esta que me puedan dar. Y bueno, yo pienso que a veces gente bien intencionada y tal da un poco excesiva importancia a estas cosas de los derechos y de todo esto que en definitiva son muy problemáticas, porque los derechos humanos, por ejemplo, que se dice, bueno, pues también son entidades muy discutidas, que mucha gente piensa que no existen, que son puros fantasmas, pero en lo que todo el mundo está de acuerdo, supongo, o espero, es en que no hay que ir por ahí dando patadas a la gente, sino que yo no sé si ayuda el decir que la gente tiene un derecho intrínseco a que no le den patadas y que a un sujeto jurídico no se le deben dar patadas. Bueno, pues si se quiere decir, pues que se diga. Seguramente no perjudicará, pero no es necesario. O sea, yo pienso que así como los derechos son como los fantasmas, cosas que no se ven ni se tocan, lo que sí es una realidad es el dolor y que hay criaturas que sufren. Y entonces Darwin, por ejemplo, el gran naturalista,
Pues estuvo, antes de encerrarse en su casa a trabajar, estuvo 4 años dando la vuelta al mundo en el Beagle y pasó la mayor parte, una gran parte del tiempo en el sur de Sudamérica, en la Patagonia. Y entre otras cosas estuvo una temporada en la Tierra de Fuego, que está al final de la Patagonia, una isla detrás del canal del Beagle. Y allí quedó espantado por lo crueles que eran los fueguinos, que eran los habitantes de la Tierra de Fuego. Bueno, él observó que eran muy buenos y muy solidarios dentro de su propia familia. Se ayudaban mucho, se sacrificaban, pero siempre se estaban peleando con los demás y en cuanto podían los agarraban de los pelos y se los llevaban a sus chabolas, a sus casas, para dárselos a los niños para que jugasen con ellos, sacándoles los ojos y haciéndoles todo tipo de barbaridades. Y no les daba la más mínima pena, se reían cuando estos gritaban y tal. Entonces Darwin reflexionó que el progreso de la moral consistía en la expansión del círculo de la compasión. O sea, primero a la gente solo le dan pena a sus parientes más próximos, luego ya a los vecinos, luego otros, luego, pues qué sé yo, los de su sexo, su raza o su nación o su no sé qué. Luego al final ya todos los seres humanos le dan pena y luego pues ya vienen los animales y Darwin se preguntó ¿hasta dónde seguirá expandiéndose el círculo de la compasión? Y se respondió pues hasta que llegue a su lógica conclusión, es decir, hasta que abarque a todas las criaturas capaces de sufrir. Porque en efecto uno solo se puede compadecer con alguien que padece. O sea, yo con una piedra, incluso si es una piedra artística y esculpida, y bueno, la puedo admirar, pero no me puedo compadecer. Claro. Y yo no le recomiendo a nadie que dé patadas a las piedras, más que nada para que no se hagan daños a sí mismos. La piedra no va a padecer, y como no va a padecer, pues no va a compadecer. Pero claro, las criaturas que podemos padecer, pues, hombre, a veces tenemos que padecer, pero hay que evitar que nos hagan padecer sin necesidad, simplemente pues por capricho, como en todos estos casos que hemos citado y otros muchos. Pero en ese sentido, doctor, bueno, entender el compadecer como ponerse en los zapatos de otro, como se dice coloquialmente, claro. ¿No nos llevaría en algún momento también a querer exigir, bueno, primero crear un derecho y después pues luchar por la exigibilidad de ese derecho, de que no me pateen, de que no me maltraten, y solidarizarse frente al resto de la comunidad, que en dado momento es una comunidad solidaria con el grupo familiar, pero no con el grupo social? ¿No sería esto alguna manera de poder justificar la creación de nuevos derechos? Pues sí, esto es una cuestión retórica, pienso yo. O sea, yo pienso que los derechos no existen, como tampoco existen las almas, ni existen las naciones, ni existe la dignidad, ni existe qué sé yo qué. O sea, todas estas cosas, pues, sin embargo, en determinadas circunstancias son palabras que yo mismo uso. O sea, si por ejemplo voy a hablar con mi jefe a pedirle un aumento de sueldo, pues lo mismo se me ocurre decirle, pero no, es que yo tengo un derecho a que me suban el sueldo, ¿no? Pero vamos, lo diré con la boca pequeña, simplemente a ver si cuela y me suben el sueldo. Los derechos en este sentido, pues, lo que pasa es que si miramos la historia de la humanidad en relación a la moral y a la expresión de asuntos morales, vemos que siempre ha habido modas en la terminología y en cómo la gente ha hablado. Por ejemplo, en la antigüedad todo el mundo hablaba de bienes y de males, y siempre se preguntaban si algo era un bien o algo era un mal. Y se plasma en códigos éticos, digamos. Sí, pero la palabra derecho no existe, y tampoco la palabra deber. No tienen traducción en griego. Los griegos antiguos estas palabras no las tenían, y por eso, bueno, son palabras muy posteriores. Pero lo que sí que decían constantemente es que algo es un agazón, un bien, o que algo es un cacón, un mal. Y eso se preguntaban, por ejemplo, bueno, si ahora lo mismo que alguien se pueda preguntar, por ejemplo, pues no sé, ¿es bueno tener un perro, supongamos? Entonces se preguntarían, ¿el tener un perro es un agazón? ¿Es un bien?
o es un mal. Bueno, en la Edad Media ya dejaron de hablar de bienes y males y pasaron a hablar de pecados, básicamente. Todo era pecado y se preguntaban si era pecado y no sé qué, si es pecado y tal. Luego, pues fueron hablando de otras cosas. En la edad moderna europea, hacia el siglo XVII, XVIII, principios del XIX, se puso de moda hablar de deberes, ¿sí? Y constantemente todo era el deber y los deberes que uno tiene y qué deber tengo de no sé qué y qué deber tiene el otro de no sé cuántos. Bueno, y en el siglo, a partir de la mitad del siglo XX o así, pues se ha puesto de moda la jerga de los derechos, es decir, nadie dice, qué sé yo, pues súbame el sueldo porque un buen sueldo es un bien, o porque un mal sueldo es un pecado, o porque tiene el deber. No, ahora todo el mundo dice, súbame tal porque tengo el derecho a no sé qué. Y entonces se reúne cualquier grupo para lo que sea y ponen, exigimos el derecho a no sé qué. Y bueno, pues una cosa retórica, o sea, que a veces tiene éxito. O sea, por ejemplo, si tú lo que quieres es que le regalen una bicicleta a tu hijo, pues tú puedes decir, todos los niños tienen derecho a una bicicleta y por lo tanto el Estado... Pues muy bien, y con esto a veces, pues efectivamente se consigue que regalen una bicicleta a todos los niños. Pero también podrías decir otras cosas, en fin, o sea que esto... Yo pienso que cuando hablo en serio y cuando escribo y cuando estoy con gente, digamos, científicos o filósofos, gente seria, yo nunca uso la palabra derechos, ¿no? Porque me parece que no es una palabra que describa algo existente. Pero por otro lado sí es cierto que lo que sí existen son las leyes. Los derechos no, pero las leyes sí, las leyes positivas, o sea, las leyes que promulgan los parlamentos. Y entonces lo que sí es cierto es que si pretendemos algo, pues es una gran ayuda, evidentemente, que se promulgue una ley que, por ejemplo, una escritora sueca que quería que, Angrid Lindström, muy famosa, que quería que, en fin, le daba pena a las vacas que no salían del establo en todo el día, pues hizo que el Parlamento sueco aprobase una ley diciendo, según como se quiera leer, o bien que las vacas tienen derecho a salir de paseo una vez al día, o bien que los ganaderos tienen la obligación de sacarlas de paseo una vez al día. Que es lo mismo si se dice que los niños tienen derecho, qué sé yo, a ir a la escuela, pues otra manera de decirlo es que los padres tienen la obligación de llevarlos a la escuela. Claro. Bueno, todas estas, yo pienso que efectivamente, hablando en la jerga esta clásica antigua, que el dolor es un mal, o sea que cuanto más lo evitemos, pues tanto mejor. Y por lo tanto, todas las cosas que ayuden a eso. Por ejemplo, si en México todavía se practican las corridas de toros, pues lo importante es que se acaben. Y si se acaban porque la gente ya no va, o si se acaban porque de pronto el que las organiza pues se da cuenta que eso es una barbaridad, o porque el gobierno pues le promulga una ley para cerrarlas, pues al final da igual, lo importante es que se acaben. Aquí me han dicho que, en fin, personas cercanas a estas cosas, al gobierno del Distrito Federal, que en el Distrito Federal, que estuvieron hace unas semanas a punto de suprimir para siempre las corridas de toros, y que ya estaba aprobado por el Parlamento y con mayoría, y ya solo faltaba la votación final y la firma del jefe del gobierno, y que en el último segundo llegó la orden de pararlo todo, de archivarlo y de no continuar con esto. Se conoce pues que alguien con muchos votos o mucho dinero, lo que sea, había llegado allí a los jefes a un poco a darles una mordida o lo que sea, pero el caso es que se había, lo cual es una lástima, porque en todo el mundo ya se había publicado que en México DF se abolían las corridas de toros. Y como además se hizo así, como de un modo semiclandestino y por la noche, sin dar explicaciones, pues entonces una cierta sensación de perplejidad, porque tampoco es que nadie explicase nada, ni dijese por qué al final se había parado. Al parecer, de hecho, se paró. Bueno, espero que los que llevaban la iniciativa de esto, pues que no se cansen y la vuelvan a tomar, y que a ser posible la semana que viene que empiecen otra vez. Doctor, a menudo las relaciones hombre-animal pues suelen presentarse de un modo polarizado, y puede haber situaciones en las que haya que decidir entre la misma supervivencia del hombre o la del animal.
¿Cómo decidir en estos casos? ¿Pueden los derechos animales entrar en contradicción pues, con las necesidades fundamentales del ser humano? Bueno, yo no sé si... ¿En qué piensas cuando dices esto de que esté el peligro la vida humana? ¿Piensas ante un hombre que esté, no sé, en la selva africana delante de un león y se lo vaya a comer? ¿O qué piensas? Podría ser, o incluso situándolo en lo que usted comenta de las corridas de toro, bueno, finalmente es enfrentar al ser humano con el animal y bueno... No, pero el ser humano no corre el más mínimo riesgo. Uno puede estar en una corrida de toros como en el cine. Tú fíjate, pero es la verdad objetiva. En los últimos 15 años... en la totalidad de las plazas de toros de España y de todos los países de Latinoamérica, o sea, en todas las plazas de toros del mundo, ¿sabes cuántos toreros han muerto toreando? Cero. Sí, Cero. No ha muerto ni un solo torero toreando. O sea, han muerto, naturalmente, pues muchísimos miles de toros, más de 100.000 toros, pero no ha muerto ni un solo toreo. Ya crían a los toros para que sean lo más debilitados posibles, luego ya pues en fin, los maltratan mucho antes de sacarlos a la plaza. Cuando los sacan, bueno, ya les empiezan a clavar cosas, sobre todo lo del picador, ya es una cosa absolutamente tremenda, en que les rompen los músculos, les echan fuera la mitad de la sangre que llevan. Y luego las banderillas y el no sé qué, o sea que al final, cuando va el matador, que es el torero, digamos, importante, porque los otros son una especie de meros servidores suyos. Cuando llega el matador, le llega un bicho agónico que está echando sangre por las narices y por tal, y que prácticamente con que le toquen con el dedo se cae. Y muchas veces son los propios taurinos los que protestan, porque los animales los toros se caen antes de tiempo. Pero vamos, es infinitamente más peligroso manejar un automóvil que ser torero en una plaza de toros. O sea, los toreros son una especie de carniceros pues ineptos, porque muchas veces no saben ni matar y tienen que mirar estoque varias veces. Además son completamente cobardes, claro. Ningún luchador mínimamente, no ya valiente, sino normal, exigiría que a su contrincante o aquel con el que va a pelear, que lo pinchen y lo llenen de heridas y lo desangren. O sea que no, estos personajes pues son unos impresentables, pero aparte de eso, vamos, lo que digo porque soy también científico y a mí me gusta el enfoque objetivo de las cosas. O sea, el riesgo para un torero de morir en la plaza es matemáticamente medido, conforme a las estadísticas, menos de 1 millón de veces menor que el riesgo de un toro de morir. O sea, como digo, si en 15 años no ha muerto ni uno, pues es un riesgo casi nulo. Yo nunca he visto en una plaza una enfermería para el toro. No, por pero, ejemplo. pero lo que pasa es que el torero, naturalmente, pues al toro le pueden hacer lo que quieran, pero si cualquier cosa que le pase al torero, cualquier rasguño, pues evidentemente lo llevan a la enfermería. No, y a veces, pues sí, le dan una cornada en la pierna o cualquier cosa de estas, sí, pero es muy raro y sobre todo nunca es mortal. Es decir que, bueno, esto las estadísticas hablan, vamos, no es un asunto de opiniones. Bueno, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo, pero quiero invitarle, estimado radioescucha, a que siga la continuación de esta entrevista con el doctor Jesús Mosterín la próxima semana. Erika. Paco, pues nos escuchamos en la próxima emisión. Gracias. Muchas gracias. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Visítanos en www.paot.mx o comunícate al 52 65 07 80. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentaron Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. A abrir los ojos y a disfrutar de la riqueza y la hermosura de este reino que es el tuyo. Los seres humanos no somos ángeles caídos del cielo, ni gritos en la noche, ni pura indeterminación. Tampoco somos máquinas ni computadoras. Lo que somos es animales. Parimos y nacemos y comemos y respiramos y morimos como animales. Y la mayoría de nuestros genes los dedicamos a codificar nuestras funciones animales. Si quieres saber cómo es un animal, mírate al espejo. Cualquier concepción del ser humano que pretenda... Investigación,
Procuración de justicia ambiental y urbana, construcción de soluciones desde la academia, el gobierno, las empresas y la sociedad civil. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentan Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. En la contraportada del libro El reino de los animales, de Jesús Mosterín, publicado por Alianza Editorial, el autor nos dice: no te invito, lector, a penetrar en el reino de los animales, pues siempre lo has habitado. Te animo. La fama de ser un país muy bronco, muy violento, muy hosco, y un país que siempre ha estado de revoluciones y de matanzas, y ahora cada día hay noticias de los narcos y de esta especie de guerras continuas. Y claro, también los animales no humanos, es decir, que efectivamente es uno de los pocos países del mundo donde todavía quedan corridas de toros y peleas de gallos y de perros, etcétera, que antes había en todo el mundo, porque lo que no hay que olvidar es que donde ahora existen son residuos. Alejarnos de nuestra realidad natural es un fatuo ejercicio de ignorancia, autoengaño y superstición. Quédese con nosotros a escuchar una plática sobre el reino de los animales y el triunfo de la compasión con el doctor Jesús Mosterín. Yo soy Francisco Calderón Córdoba. Y yo, Erika Larios Muñoz. Gracias por sintonizarnos. Doctor Jesús Mosterín, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Territorio Ambiental. Gracias, con mucho gusto. Le agradecemos, sabemos que ha tenido una agenda muy apretada en México y bueno, es realmente un gusto poder conversar con usted. Y bueno, doctor, pues preguntarle, para una sociedad, ¿qué significa el permitir el uso de animales en circos, en peleas de gallos, por ejemplo, aquí en México, en los palenques, corridas de toros, peleas de perros o la explotación avícola, por ejemplo? Bueno, en concreto la sociedad mexicana, México, pues es un país que en el mundo tiene dos famas. Por un lado tiene fama de país muy pintoresco, muy bonito, muy colorista, y por otro lado tiene también